Vamos juntos al libro de Primera de Reyes, donde tenemos la porción de la Escritura que nos va a dar el comienzo de esta palabra y donde encontramos el texto para acceder, para entrar. Primera de Reyes, capítulo 7. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Primera de Reyes. Esta palabra le vamos a titular columnas talladas. Y vamos a ver por qué el Señor da ese nombre. Columnas talladas. Muy bien. ¿Lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 7. Desde el versículo 13 en adelante está hablando sobre el mobiliario del templo. Ustedes saben que Dios no le permitió a David edificar el templo, la casa que David quería edificarle al Señor. David se asomó y vio la tienda donde el Señor estaba, el tabernáculo donde el Señor estaba, y en su corazón dijo: ¿cómo puede ser que el Señor esté morando en esa tienda y yo tenga una casa y esté morando en una casa? Le quiero edificar al Señor una casa. Y entonces él fue y habló con el profeta y les puso que quería edificar una casa al Señor, un templo al Señor. Y el profeta le dijo: ve y hazlo, no hay problema, haz todo lo que esté en tu corazón. Pero cuando el profeta se iba, el Señor le habló al profeta y tuvo que regresar nuevamente a decirle a David que él no iba a ser quien iba a edificarle casa, sino que la casa que iba a ser edificada para Dios iba a ser edificada por uno de sus hijos, por uno de sus descendientes. No sería él, el rey David, el que le edificaría casa, pero sí sería uno de sus descendientes el que le edificaría casa al Señor. Estos capítulos primeros del libro de Reyes están hablando sobre la vida de Salomón y hablan sobre la edificación que Salomón hizo del templo, porque fue Salomón el que comenzó a edificar la casa de Dios, el templo de Salomón, que se le llama, que fue el templo en el cual pues se volvieron a erigir nuevamente los sacrificios y fue establecido por Salomón. Entonces, desde el versículo 13 en adelante, habla sobre el mobiliario, cómo Salomón, o qué fueron las cosas que Salomón pues puso en el templo. Y vamos a ver desde el 19 en adelante, porque solo es un versículo el que nos interesa, pero para no estar leyendo, porque es simplemente como diríamos, hace referencia a todas las cosas que en el templo habían. Pues para no estar leyéndolo todo, vamos al versículo 19 y allí comenzamos la lectura al 21, que es el versículo que vamos a entrar para la palabra. Dice el versículo 19: los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Y el 21 dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Muy bien, y aquí nos detenemos porque aquí es donde tenemos el mensaje de Dios para nosotros. El Salomón estableció en el pórtico 2 inmensas columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, y cada una de esas columnas estaba puesto un nombre. Uno ponía Jaquín y en el otro ponía Boaz. Esos nombres tienen un significado que después lo vamos a ver. Cuando uno va a buscar en el diccionario
¿Qué definición le da el diccionario a columna? Básicamente, la definición que da de columna es la función que esa columna tiene o para qué es esa columna, para qué sirve una columna. Entonces, se lo voy a leer solamente a modo de que nosotros entendamos. Columna es un soporte de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Todos sabemos que es así, ¿verdad? Es un soporte, ¿verdad?, vertical que permite sostener el peso de una estructura. Cuando tú buscas cómo figurativamente se describe que también hay cosas o personas que son consideradas columnas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien habla de que una persona es una columna, dícese de una persona, recibe el nombre de columna cuando sirve de apoyo o cuando sirve de protección. Por ejemplo, esta persona fue una columna sólida cuando su papá falleció, o fue una columna sólida para la familia cuando su papá falleció, por ejemplo, ¿verdad? Y usamos que una persona es una columna cuando sirve de apoyo y cuando toma una carga o cuando sirve de apoyo o de protección para otros, ¿verdad? Así que estas columnas servían de apoyo al pórtico que daba acceso al templo de Salomón, repito, el lugar donde se hacían los sacrificios, el lugar que iba a ser la morada de la casa, que iba a ser la casa de Dios, la morada de Dios. Amén. Entonces, esas dos columnas, cada una de ellas tenía un nombre y fueron edificadas por Hirán, ¿vale? Hirán era un hombre que era medio judío y que Dios lo usó como un instrumento para tallar y edificar la casa de Dios, para trabajar en la casa de Dios. Pero estas columnas, cuando entrabas al pórtico y querías entrar dentro del templo, te encontrabas con dos columnas y esas columnas tenían tallados unos nombres. Uno era Jaquín y el otro era Boaz. Jaquín significa él establece. Cuando hablamos de él, está hablando de Dios. Él establece. Y Boaz significa en él hay fortaleza. En otras palabras, esas columnas estaban representando lo que Dios era. Él establece y él que en él hay fortaleza. Entonces, cuando ellos entraban dentro del templo, se encontraban un mensaje en esas columnas. Eran unas columnas talladas donde al entrar se encontraban y una de ellas decía, él establece. Y la otra decía, en él hay fortaleza. O sea, esas columnas estaban lanzando un mensaje de Dios a todas aquellas personas que iban a adorar al templo. Y esas columnas en sí mismas tenían tallado un mensaje que representaba a Dios y que hablaba de Dios y que lanzaba un mensaje para los demás. Y cada persona que pasaba en esa columna podía ver un mensaje de Dios escrito y tallado en ellas. Ya saben por dónde va la aplicación, ¿verdad? Había un mensaje en cada una de esas columnas. Y nosotros podemos ver que esas columnas eran un mensaje para otros. Que esas columnas tenían tallado un mensaje para los demás. Tú sabes que Dios en la Biblia habla de muchas personas como columnas. Y ahora vamos a ver 3 o 4 ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Vamos juntos a Gálatas, capítulo 2. Gálatas,
capítulo 2. Aquí está hablando el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y ya para terminar, ya que nos queda uno, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjate cómo el apóstol Pablo, que había estado 14 años fuera, como lejos, escondido, en todo ese tiempo él fue tratado por el Señor, le fueron revelado el evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo habla de los apóstoles, en este caso de Pedro y de los otros apóstoles, y habla de ellos que eran considerados como columnas. ¿Cómo eran considerados? Diga conmigo, como columnas. Todo el peso del mensaje de Jesús, ¿a quién le fue entregado? Cuando Jesús, asciende, toma a sus discípulos y les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, sobre ellos cayó la carga de llevar adelante la predicación del evangelio, la exposición de la palabra, y cayó sobre ellos el peso de la responsabilidad de continuar el ministerio de Jesús sobre la tierra. Y ellos portaron el peso de llevar adelante la obra de Dios. Por tanto, como apóstoles del Señor, las demás personas veían en ellos, reconocían que eran personas que portaban el peso y que ellos eran considerados como columnas. Y la gente los consideraba como columnas. En ellos había una responsabilidad, en ellos había una carga. Ellos estaban llevando adelante la carga de la iglesia, la carga de poder llevar adelante el ministerio de Jesús, la obra que Dios les había encomendado, y ellos eran considerados como columnas en la iglesia. Porque aquellos que llevan la carga, ¿verdad? No es ser columna, no es una posición ni es un cargo, es una responsabilidad. Columna no es el que tiene un cargo, columna es el que toma el peso y toma la carga y la porta sobre sí y sostiene la carga y es una ayuda y un sostén en medio de la obra de Dios. Y esa persona es una columna de Dios en medio de la iglesia. No es alguien que tiene un cargo, sino es alguien que porta la carga, que son cosas distintas. Por eso, estas personas, aunque hayan sido delegadas por Dios, eran apóstoles del Señor, lo que se veía en ellos era cómo ellos
portaban el peso y portaban la carga de la obra de Dios. Ellos eran considerados como columnas de Dios. Porque hemos dicho que una columna es alguien o una persona es considerada como una columna cuando toma la carga y la responsabilidad, ¿verdad? Cuando toma el peso, cuando carga sobre sí mismo con responsabilidad el peso de llevar adelante la obra de Dios, cuando ahora traduciéndolo a la iglesia, la obra de Dios, ¿verdad? Hay personas que solamente quieren un lugar y hay personas que quieren portar la carga. Y yo te digo que para que Dios considere a alguien una columna, no es alguien que tiene un puesto o una posición, sino alguien que realmente toma la carga. Estas personas habían tomado la carga. Su vida era un ejemplo, su vida era una dedicación. Eran personas fieles al Señor, obreros de Dios, trabajaban para la obra de Dios, sirviendo al Señor con desvelos, sirviendo al Señor con muchas veces amenazas, sirviendo al Señor muchas veces azotados, sirviendo al Señor entregados a la obra de Dios. Y estas personas eran consideradas como columnas de Dios. Amén. Entonces la Biblia me enseña, la palabra de Dios me enseña que nosotros como hijos de Dios podemos ser columnas que sostienen la obra de Dios. En otras palabras, somos llamados a ser columnas que sostienen la obra de Dios. No es solamente una cuestión de los apóstoles, es una cuestión de que toda la iglesia necesitamos entender que deben de haber hombros y ser columnas para poder sostener la carga de Dios y ser responsables delante de Dios para cumplir la misión de Dios. Amén. Para cumplir la misión de Cristo. Entonces no se trata solamente de uno, de dos, de tres. Se trata de que nosotros tenemos que entender que podemos ser esas columnas que a través de nuestra vida podamos lanzar un mensaje a otros de la bondad de Dios y de quién es Dios. Amén. Entonces cuando nosotros somos columnas talladas, nosotros estamos lanzando un mensaje a los demás. Cada columna lanza un mensaje a los demás. Cada columna está lanzando un mensaje a los demás. La fidelidad de uno es un mensaje para otro. Amén. Y estas personas, los apóstoles, estaban lanzando todo el tiempo mensajes. Ellos habían portado sobre sí mismos la carga y llevaban la carga de la obra de Dios que se les había encomendado, amados. Y ellos tiraban hacia adelante con la carga. Amén. Y los demás decían, wow, mira, estos son columnas de Dios. Era un reconocimiento de los demás. Dice, eran considerados como ¿qué? Como columnas de Dios. Ellos no iban diciendo, yo soy una columna de Dios, sino que en ellos se veía como ellos, al portar la carga, los demás los consideraban como columnas. Amén. Y eso es hermoso, poder ver, amados, cómo hay una evidencia, una columna es visible o no. ¿Una columna es visible o no? Es visible. A veces nos chocamos con ellas, sobre todo en los parkings, ¿verdad? Pero una columna es visible. Están hechas para sostener. No puedes una columna no es así finita como el palo de la cámara. Eso no va a sostener ningún peso. Una columna, ¿cómo es? Son sólidas, ¿verdad? Firmes, rellenitas como yo, ¿verdad? No están huecas, están llenas de hormigón o de lo que sea para que puedan sostener, ¿verdad? Así que los apóstoles eran instrumentos de Dios para sostener la obra de Dios, porque las columnas sostienen lo edificado, ¿verdad? Son para sostener lo edificado. Así que podemos ver cómo los apóstoles eran considerados, amados, como columnas de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Poder portar la carga de Dios. Poder portar la carga por el Evangelio de Jesucristo. Poder ser fieles y tomar sobre nuestros hombros la carga de llevar adelante la obra de Dios. ¿Sabes? En la iglesia se necesitan columnas. La iglesia necesita columnas. La iglesia necesita hombres y mujeres
que toman sobre sí la carga y que llevan adelante la carga por el Evangelio de Dios y por la obra de Jesucristo. Y necesitamos, amados, meternos en la presencia de Dios y buscar al Señor y decir: Señor, revélame esto, porque esto tiene que ser revelado. El que podamos ser sostenedores, no sé si la palabra se dice así, pero sostenedores de la obra de Dios, o sustentadores de la obra de Dios, o portadores de la carga de la obra de Dios. Amén. Es hermoso poder entender eso. Los apóstoles fueron reconocidos como aquellos que portaban la carga, como aquellos que portaban sobre sus hombros el poder transmitir el mensaje de Dios. Amén. Muy bien, vamos juntos al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1. Libro de Jeremías, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Para ir juntos. Amén. Dice, versículo 1. No, versículo 1 no. Versículo 11. Este es la confirmación del llamamiento de Jeremías. Dice, la palabra de Jehová que vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, dice, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos. Y ahora le dice a él, tú, pues, ciñe tus lomos y levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas, le dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. ¿Cómo qué? Como columna de hierro y como muro de bronce. Contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Fíjate cómo el Señor le habla a Jeremías, ¿verdad? Jeremías posiblemente lo podemos considerar como uno de los profetas que menos fruto, entre comillas, tuvo por medio de su palabra, de su predicación. Fue un hombre que lamentablemente no fue escuchado en medio de su generación. Pero en esa generación había una columna levantada por Dios llamado Jeremías. Quizá el pueblo estaba separado totalmente de Dios. El juicio de Dios ya se había lanzado, ya se había soltado sobre Israel y sobre Judá. Ya Babilonia iba a venir a conquistarlos. Y eso estaba ya hecho. Pero Dios quería levantar una columna. Alguien que en medio de su generación pudiera portar la carga de llevar adelante una palabra que, aunque fuera una palabra que iba en contra de todo lo que los demás decían, Dios quería levantar un estandarte, una columna, alguien que portara el peso de gloria de Dios, y le dijo
le dice esto a Jeremías. Le dice, ciñe tus lomos y levántate. Dice, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y dice, sé firme, porque yo a ti te he puesto como columna. Si tú caes, entonces todo lo mío caerá. Pero si tú te mantienes firme, entonces lo mío permanecerá y prevalecerá. Y así este hombre, Jeremías, en algunos momentos que quiso dejar hasta de predicar la palabra porque no había fruto, amados, este hombre se mantuvo como una columna y Dios lo levantó como una columna. Y te digo más, nosotros necesitamos entender que no necesitamos que los demás hagan la voluntad de Dios para yo levantarme como un instrumento para hacer la voluntad de Dios. Aquí había un pueblo que no quería hacer caso a la voluntad de Dios, pero Dios en medio de ese pueblo levantó una columna llamada Jeremías. Una columna que no fue escuchada, un hombre que para nada le hicieron caso, pero era una columna que Dios tenía. Y Dios ha llamado a la iglesia, que es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y usted y yo como iglesia, en medio de nuestra generación, somos columna y baluarte de la verdad. Dios ha levantado a la iglesia como columna para que pueda sostener la verdad de Dios sobre la tierra. Por eso el Señor dijo, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Porque la tierra necesita columnas que sostengan la verdad de Dios para que la verdad de Dios no caiga y perezca. No porque Dios no la puede mantener, sino porque Dios lo ha hecho así y lo ha diseñado así, que la iglesia seamos columna y baluarte de la verdad de Dios. Y que cada vez que la gente pueda ver a un cristiano, ese cristiano es una columna que sostiene la verdad y que lanza un mensaje a los demás de que Dios es real, aunque la gente no lo quiera ver. Y usted y yo somos llamados en medio de nuestra generación a ser columna y baluarte de la verdad como pueblo de Dios, como iglesia de Dios y también de forma personal. Somos columnas que pueden mostrar a los demás la verdad de Dios. ¿Estamos entendiendo? En el templo de Dios habían dos columnas talladas que estaban honrando a Dios. Usted es columna de Dios en medio de esta generación. Usted es columna de Dios en medio de esta generación. Cuando usted deja de ser columna, lo de Dios cae. Pero cuando usted se mantiene firme, lo de Dios persevera, prevalece. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando te levanten tus manos, mientras que estén levantadas, la victoria está garantizada. Pero si tus manos caen, entonces ustedes también perecerán. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que su iglesia esté siempre, ¿sabes cómo? Arriba, firme, levantada. Es columna, es baluarte de la verdad. No hay forma de que los hombres puedan ver a Dios si Dios no se revela a ellos. Pero nos ha dado a nosotros la dicha, la responsabilidad, la carga de ser testimonio a los demás y ser columnas que pueden sostener la verdad. Jeremías era una columna de Dios en medio de su generación. Era una columna de Dios en medio de un pueblo que se había revelado a Dios y que no quería saber nada de Dios. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Por lo tanto, amados, en nosotros debe de recaer la carga de sostener la obra de Dios, la verdad de Dios y de sostener todo lo que proviene de parte de Dios. Amén. La iglesia es templo de Dios, ¿o no? La iglesia es templo de Dios. Y nosotros somos esas columnas que sostienen para que se mantenga todo lo que tiene que ver con Dios. Aleluya. Dios nunca dejó
que en generaciones hubieran personas que no sirvieran a Dios. Siempre ha habido en cada generación personas que han sido levantadas como columnas para honrar a Dios. En todas las generaciones. Hasta en los tiempos de Caín. Y cuando mató a Abel, que era un justo, Dios mismo se suscitó otro para levantar una generación que fuera adoradora para Dios. Que levantara e invocara el nombre de Dios y que fuera un altar para Dios. Y eran columnas de Dios en medio de esa generación. Amén. Cuando esas columnas cayeron, amados, porque los hombres comenzaron a juntarse, los hijos de Dios comenzaron a juntarse con las hijas de los hombres. Y comienza a suceder lo que sucedió, amados. Noé fue el varón justo que Dios dejó para después continuar con una generación santa. Dios siempre ha guardado columnas que sostengan su verdad. Siempre. Y lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo. Y seguirá guardando personas fieles que conserven la verdad de Dios. Porque Dios es fiel. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. La iglesia no puede perder la verdad. Usted y yo no podemos perder la carga por servir a Dios, por vivir a Dios, por honrar a Dios, por manifestar a Dios, por ser de Dios. No podemos perder esa carga. No podemos perder esa verdad. No podemos dejar de vivir en la verdad y sostener la verdad de Dios. No podemos dejarlo. Jeremías en algún momento lo dejó, o lo quiso dejar, no lo dejó. Y algo sucedió dentro de él que no le dejaba. Porque Dios al que llama, lo llama como una columna. Amén. Necesitamos entender que en medio de las generaciones Dios siempre ha dejado columnas. Amén. Dios ha dejado siempre columnas. Mira, ven Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que Dios nos habló la semana pasada, ¿verdad? Perseverar hasta el final y recibir la corona de justicia que está reservada para los que aman su venida. Amén. Muy bien. Dice, lo repito otra vez el 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjate cómo hay una promesa de Dios, amados, que dice que el que persevera, en otras palabras, el que es columna en la tierra, lo pondré como columna en el cielo. En otras palabras, parafraseando, el que persevera hasta el final, el que guarda la fe hasta el final, el que no deja que le sea robada su corona, el que es columna en la tierra, yo lo voy a dejar también y lo voy a hacer columna. ¿Sabes dónde? En el cielo, en la nueva Jerusalén. Lo voy a hacer columna. Por tanto, Dios siempre ha tenido columnas. El hecho de ser una columna, amados, para Dios es muy importante. Porque si tú eres fiel en la tierra, el que dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. O sea, para Dios es muy importante cómo nosotros vivimos la vida de Dios aquí.
como columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, qué hermoso es entender que los que quieren honrar a Dios van a ser honrados por Dios. Y que aquellos que son columnas en la tierra, también Dios los va a poner como columnas. También Dios va a hacer de ellos columnas visibles del templo de Dios. ¡Wow! Y a mí eso me ministra. Porque yo puedo entender, amados, que Dios siempre es fiel. Y que cuando nosotros, amados, pagamos el precio por vivir, por guardar, por intentar mantenernos fieles en esta tierra, fieles a Dios, nos está reservado también en los cielos un premio, un galardón. Y aquí dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y él dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. O sea, mis amados, hay un premio para aquellos que quieren perseverar. Y es que Dios es fiel. Por cuanto nosotros somos fieles en la tierra, Dios nos lleva también a mostrarnos como columnas. ¿Están aquí conmigo? Por eso qué hermoso es ver que Dios siempre ha tenido columnas que han podido sostener la obra de Dios. Yo puse aquí, ser columna debe ser un deseo de cada creyente y ser entendido como una honra de Dios. Que Dios diga, tú eres mi columna, debe ser entendido como una honra de Dios. No como una carga pesada, decir, bueno, es que es mucho. No, amados. Estamos, perdónenme la palabra que voy a decir, entontecidos por el mundo. ¿Verdad? El mundo nos entontece. Se lo he dicho muchas veces, nos pone carteles con apartamentos en la playa de 500.000 euros y el eslogan, porque tú te lo mereces. ¿Verdad? Y entonces vienes por la carretera de Madrid hacia Valencia y empiezas a verte todos los carteles tan hermosos, chalet con piscina, a 50 metros de la playa, con vistas al mar, 500.000 euros, porque tú te lo mereces, ¿verdad? Y el mundo te ciega, y el mundo te dice que tú lo mejor que puedes hacer es no te esfuerces tanto, te vas a cansar, no pagues tanto el precio, ¿para qué si otros no lo hacen? Y vivimos en un entontecimiento, amados. El mundo nos tiene, si Pepito no lo hace, yo no lo hago. Esa es la inmadurez de los hombres. Si este no lo hace, yo no lo hago. ¿Para qué si nadie lo hace? Y vivimos, amados, el mundo nos entontece. Es verdad, nos mete pájaros en la cabeza que no tienen nada que ver con la obra de Dios y con los planes de Dios. Aquí dice que el que persevere hasta el final, que el que guarde la fe hasta el final, que el que persevere hasta el fin, ese, amados, Dios lo hará columna en el templo. Y esto es algo personal. Tú no necesitas a los demás para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es un llamado personal a cada uno de nosotros para ser columnas en la casa de Dios. Amén. Para ser columnas en la casa de Dios. Es un llamado personal. Amados, debemos de entender que debemos de vivir portando, cargando el peso del Evangelio de Jesucristo. El peso y portar el peso de la obra de Dios. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él no nos ha dado una carga para destruirnos. Nos ha dado una carga donde Él nos está acompañando a llevar esa carga durante todo el tiempo. Por tanto, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque, amado, no peleas con tus fuerzas, peleamos con las de Dios. Entonces, esa carga, amados, no es gravosa, es una carga que viene por mano de la ayuda del Señor para que la podamos llevar. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Las columnas del templo, esas dos columnas, tenían un nombre. Y la finalidad de ese nombre es que esas columnas honraran a Dios. ¿Verdad? Porque a través de lo que se inscribía, o lo que estaba inscrito, o tallado, en esas columnas se estaba honrando a Dios. Porque la finalidad de las columnas, de usted y yo y de la iglesia como columna, ¿qué es? Honrar a Dios. ¿Verdad? No hay dudas, ¿verdad? Lo tenemos claro, ¿no? Porque en la Biblia había personas que no lo tenían claro. Pero nosotros sí lo tenemos claro, ¿amén? Pero en la Biblia hay una persona que no lo tenía claro. Y lo vamos a ver ahora. Esta persona no lo tenía tan claro. Pero nosotros como columnas debemos de vivir para honrar a Dios. ¿Amén? ¿Qué tienen que ver en ti como columna? ¿Tu nombre o el de Dios? ¿Qué mensaje estamos lanzando como columnas? ¿El nuestro o el de Dios? El de Dios. Por eso esas columnas portaban el nombre de Dios, portaban alabanza a Dios, portaban reconocimiento a Dios, porque eso es lo que tienen que ver en nosotros, el reconocimiento a Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a 2 de Samuel, donde vamos a ver a alguien, 2 de Samuel, que no lo tenía tan claro. 2 de Samuel, capítulo 18. Dice el versículo 17 del capítulo 18. Dice, tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Esta es la muerte de Absalón. Absalón, saben que fue uno de los hijos de David, que se rebeló contra David y que intentó usurpar el trono y hizo un motín para tomar el trono, una rebeldía para tomar el trono. David huye para no tener confrontación con él, y Absalón muere. Saben que tenía el pelo muy largo, ¿verdad? Y que se quedó colgado de un árbol, y entonces con el pelo se le enredó en el árbol y se quedó colgando, y ahí lo mataron y pereció Absalón. Y dice así, el 18. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Fíjate cómo Absalón, que no tenía hijos ni tenía descendencia, él dijo, voy a erigir una columna para que cada uno que vea esta columna mire y vea mi nombre escrito en ella. ¿Tú te das cuenta que podemos en esta vida tener el sentido de que se nos vea a nosotros o se vea a Dios en nosotros? Aún como cristianos podemos ser columnas que se muestren a sí mismos, que muestren su nombre, o columnas que quieran vivir y mostrar el nombre de Dios. Y yo veo que Absalón no lo entendió esto. Absalón vivió para que se le viera a él. Absalón vivió para que él fuera
el que fuera visto en medio del pueblo. Ustedes conocen la historia de Absalón y saben sus rebeldías. Hasta incluso se dice que Absalón era el más hermoso de todos los hombres que había en aquel tiempo. Y que su hermosura, que la gente se quedaba impregnada de la hermosura de ese hombre, de la belleza que tenía. Así que ustedes pueden ver, amados, que este hombre se quiso erigir una columna donde se le viera a él. La iglesia no es una columna para mostrar su propio nombre. La iglesia tiene un nombre que ha de ser mostrado, el nombre de Jesús. Por tanto, el pórtico, al entrar al templo, ahí habían 2 columnas talladas. Y esas columnas talladas estaban mostrando el nombre de Dios. Usted y yo, como columnas de Dios, debemos de sostener la carga por la obra de Dios. Y al mismo tiempo, al sostener la carga, se tiene que estar viendo a Dios en nosotros. Se tiene que estar adorando a Dios, lanzando un mensaje de reconocimiento a Dios y de alabanza a Dios. Esa debe ser la vida de los hijos de Dios. Sostener la obra de Dios en la tierra y al mismo tiempo, a través de lo que nosotros estamos sosteniendo, lanzar un mensaje de adoración, de alabanza y de reconocimiento a Dios. Amén. Puedes llevar al hermano a su casa. Bueno, yo lo hago, pero es que ya, a ver si se compra un coche pronto. Es que todos los días ir a recogerlo. Si lo hago para alabar a Dios. Amén. Y es un ejemplo tonto que he puesto yo, que no es que esté pasando. No, hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros vivamos, cada vez que nosotros servimos a Dios, vivimos a Dios, debemos de ser columnas que sostienen la obra de Dios, debemos de ser columnas que alaban a Dios y que muestran a Dios. Amén. Esas columnas eran un tipo de lo que seríamos nosotros, ¿verdad? Un tipo de lo que serían los cristianos. Columna y baluarte de la verdad, anunciadores de la verdad, que adorarían el nombre de Dios y que bendecirían a Dios, aun sosteniendo todo el peso y toda la carga de la obra de Dios. No nos cansemos de servir a Dios. No nos cansemos de vivir a Dios. No nos cansemos de hacer la obra de Dios. Usted es columna y debe de ser columna independientemente de lo que hagan los demás en su generación, como Jeremías. ¿Qué importa que otro no lo haga? Yo lo voy a hacer. ¿Qué importa que los demás no lo hagan? Yo lo voy a hacer. Esa es la pena de las generaciones que vivimos. Las generaciones que vivimos hoy vivimos en generaciones que cada vez las generaciones son más inmaduras. Entonces, si lo hace Pepito, lo hago yo. Si no lo hace Pepito, yo no lo hago. Si lo hace Juanito, yo lo hago. Y si no lo hace Juanito, yo no lo hago. Si lo hace Juanito, lo hago yo. Y si él no lo hace, yo tampoco lo hago. Y vivimos así. Nuestros políticos son así. O sea, ellos no dicen, yo lo he hecho mal. Ellos dicen, sí, pero el otro lo hace peor. Él dice, sí, pero el otro es que lo ha hecho peor. Pero mira lo que ha hecho el otro. O sea, no reconocen lo que ellos hacen. Simplemente dicen las cosas peores que han hecho otros. Y así vivimos con una inmadurez en toda la tierra, amados. Una inmadurez tan grande que dependemos de lo que hagan los demás para hacer yo mi obra a Dios. Y yo digo, no. Yo no dependo de lo que los demás hagan. Yo soy una columna de Dios. Voy a aportar el peso de Dios porque yo sé lo que Dios ha dicho. Que en medio de la generación de Dios yo he sido llamado a aportar una carga y además que cuando me vean portando esa carga, lo que se vea en mí, ¿sabes qué sea? Alabanza a Dios. Lo que se vea en mí sea honra a Dios. Amén. No estemos tan pendientes de lo que el mundo hace. Si en el mundo no quieren servir a Dios, nosotros serviremos a Dios. Independientemente, si las generaciones no quieren servir a Dios, nosotros somos columna, tenemos que servir al Señor. Amén.
Dios te dice como Jeremías: yo te he puesto en medio de un pueblo duro, fuerte. Vas a tener batallas, vas a tener peleas, vas a luchar. Vas a tener que pelear contra un montón de cosas, pero permanece firme y fiel. Yo te he puesto como columna para guardar mi verdad. Tú eres una columna en medio de la tierra. Aguanta, resiste, permanece, prevalece. Porque los que aguantan hasta el fin, yo les haré también como una columna, dice Apocalipsis. Hermanos, nos toca permanecer, sostener la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí: aquellos que son columna en la casa de Dios no están interesados en su nombre, sino en mostrar el nombre de Dios. Cada columna de la iglesia debe de sostener la obra de Dios, siendo un testimonio con la palabra tallada de adoración a Dios. El mensaje de la columna debe honrar a Dios y mostrar su fidelidad. Ese debe de ser nuestro mensaje. ¿Sabes? Porque como Jeremías, muchas veces nosotros queremos dejar de ser columna. Ven a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Dice el versículo 20, el capítulo 20, perdón, versículo 8. Dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Lo tenemos? Dice: cuántas veces Jeremías estaba lamentándose delante del Señor. Estaba siendo una columna que quería dejar de portar el peso, porque era demasiado grande para él. Y él dice: cuántas veces hablo, doy voces, grito de violencia y destrucción. Dice: porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. Porque ¿quién hacía caso de Jeremías? Nadie. Al contrario, apresado, echado en una cisterna, no hacían caso de él, atacado, por portar el peso de Dios, la carga por la obra de Dios, por ser columna de Dios. Él quería dejarlo. Y dice el 9: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿De quién? De Dios. Dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y eso es lo que le sucedió a él. Que había en su corazón un fuego ardiente metido dentro de él y no pudo dejar de ser lo que era, porque su corazón había algo. Porque en su corazón había algo. Algo que no le dejaba. Había un fuego en su vida. Algo había sucedido en él que no le dejaba olvidarse de Dios, dejar de ser columna para Dios. ¿Sabes? Algo tiene que estar pasando en ti. Si en algún momento quieres dejar de ser columna, tiene que haber dentro de ti un fuego que te lleve a decir: no puedo dejarlo. Tengo que seguir siendo fiel. Tengo que seguir siendo fiel a Dios. Tengo que seguir siendo columna y sostener la verdad de Dios. Ser columna de Dios. Debo mantener, porque tiene que haber algo dentro de ti. ¿Sabes qué es lo que tiene que haber dentro de ti? ¿Sabes qué es? Capítulo 31 del libro de Jeremías. Mira el capítulo 31.
Esto es lo que hay en ti. Mira la talla de Dios en las columnas de Dios. Dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Le daré mi ley en su mente. ¿Y la qué? Y la escribiré. ¿Dónde? En su corazón. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer Dios? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. ¿Sabes qué hizo el Señor? ¿O qué hace el Señor en el nuevo pacto? El Señor en el nuevo pacto hace lo siguiente. Él nos llama para ser sus columnas. Y cuando Él nos llama para ser sus columnas, Él comienza a tallar. Igual que escribió en las tablas de piedra la ley, porque en el antiguo pacto el corazón era de piedra, pero en el nuevo pacto es un corazón de carne. Ahora Él escribe en el corazón de los hombres su palabra y escribe su ley. Y toma la columna llamada Juanito y lo llama para ser una columna y empieza a tallar esa columna. Y empieza a poner su ley en el corazón. Y así en Jesucristo, Dios nos ha levantado a la iglesia como una columna y un baluarte de la verdad, donde la palabra de Dios está tallada en el corazón de la iglesia. ¿Me entienden? Él ha escrito en nuestros corazones la palabra de Dios. Por eso, amados, ahora nosotros somos esas columnas talladas que han de portar el peso de la obra de Dios. ¿Están entendiendo? Usted y yo como columnas, ya no está escrito nuestro nombre, está escrita la palabra de Dios en nosotros. Pero todo aquel que tiene la palabra de Dios, ese va a ser un testimonio de Dios. Y es levantado como una columna de Dios para portar el testimonio de Dios. Y esto me ministró tanto, porque esta es la talla de Dios en los hombres. ¿Qué se ve en ti y qué se ve en mí? Se ve la ley que está escrita dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que los demás pueden ver de nosotros como columna. ¿Tú por qué resistes como una columna? Porque la palabra de Dios está escrita en mí, en mi corazón. Porque cuando Dios me salvó y mudó mi corazón, me dio un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo, Él ha escrito su ley, su palabra. Él ha escrito todo lo que es la ley, está ya en nuestros corazones. Por eso, amados, nosotros somos las columnas talladas del templo de Dios. Nosotros somos esas columnas que tipológicamente estaban en el templo, en el templo de Salomón, escrito el mensaje de Dios. Diga conmigo, ahora está escrito en tu corazón. Hay una talla en tu corazón que está escrita y es la palabra de Dios. Por eso, amado, ¿quién es columna? Aquellos que tienen la palabra escrita en sus corazones. ¿Quién quiere ser columna de Dios? ¿Quién nunca va a dejar al Señor? Diga conmigo, aquel que tiene la palabra escrita en su corazón. ¿Quién nunca va a querer dejar de ser columna? Aquel que tiene la palabra escrita en su corazón. El que no tiene escrita la palabra en su corazón, no le importa, no tiene carga. Pero aquel que tiene la palabra escrita en su corazón tiene carga. Es como Jeremías. A veces el peso de la carga es muy fuerte, es muy grande, pero es que
Está escrito en mi corazón. Hay un fuego que arde dentro de mí. ¿Qué fuego arde? El fuego de la palabra escrita de Dios. Por eso cuando alguien lo ve a usted, está viendo la palabra de Dios escrita en usted. O debe de ver la palabra de Dios escrita en usted. Y esto a mí me ministra tanto. Porque yo puedo ver cómo Dios nos ha ido tallando su palabra en cada uno de nosotros. Para que como columnas de Dios seamos columna y baluarte de la verdad. Amén. Somos columna y baluarte de la verdad de Dios. Yo alabo a Dios porque sé que aunque el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, y se hizo una pregunta, va a haber fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios guarda a los que son suyos. Porque Dios preserva a los que son suyos. Porque aún en Sodoma, Dios preservó a Lot, que aunque Lot a veces estaba un poco desviado, a él se le reconoce como el justo Lot, que afligía su alma cada día. Diga conmigo, va a ser guardada la fe hasta el final. Va a ser guardada la fe hasta el final. Solamente que el Señor sabe que somos débiles y que necesitamos, amados, el impulso de Dios para que nosotros podamos seguir adelante. Pero Dios dice, sé una columna en la casa de Dios. Dios te dice, eres una columna para sostener el peso de la obra de Dios. Es más, yo he escrito, he tallado en ti un mensaje para los demás. Y está tallado ni en tu frente ni en tu brazo, está tallado en tu corazón. Y ese es el mensaje que los demás tienen que ver de ti, lo que yo he tallado en tu corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Porque Dios ha escrito su ley, su palabra en nuestros corazones. Así que, amados, en estos tiempos que vivimos, donde resulta a veces difícil sostener como columnas la verdad de Dios, dejemos que la palabra escrita en nuestros corazones sea visible a los demás. Que lo que Dios ha puesto en nosotros sea visible para otros. Amén. Puedo decir que hay momentos en los que uno dice, Señor, ¿qué le ha pasado a usted? Pero también luego hay un vivo celo, un fuego dentro de uno que dice, ¿cómo? ¿Cómo estoy pensando esto? ¿Cómo estoy así? ¿Cómo estoy tal? ¿Por qué? Porque hay una palabra escrita en nuestros corazones. Amén. Y vamos a ser sostenedores de la verdad. Así que le animo, iglesia, a que usted sea una columna en medio de la casa de Dios. Sea una columna en medio de la iglesia de Jesucristo. Sea una columna que sostiene con tenacidad, con fuerza, la obra de Dios. Amén. Así que esas dos columnas tenían un mensaje y usted es una columna con un mensaje. Usted es una columna con un mensaje. Es una columna tallada. Así que no esconda el mensaje que Dios le ha dado. No esconda el mensaje que Dios ha puesto en usted. Siga dando testimonio como columna de Dios de la verdad de Dios. Amén. No escondamos el mensaje. Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Puse aquí, cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de vivir la palabra de Dios porque está tallada en ellos. Así que usted y yo tenemos una palabra tallada. Amén. Tallada por Dios en nuestros corazones. Así que hay un mensaje que dar y hay un peso que cargar. Y Dios nos ayudará a llevarlo. Amén. Dios nos ayudará a llevarlo. La iglesia va de victoria en victoria y va de poder en poder. Amén. Y eso lo tenemos que creer. Y aunque los tiempos que vengan sean difíciles y estemos viendo
los tiempos que vienen como tiempos y cargas difíciles de llevar, nosotros debemos de sostener sobre nuestros hombros el peso de la verdad de Dios. Amén. Porque la palabra está escrita, tallada en nosotros como columnas. Así que sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante. Todavía hay carrera por recorrer y hay camino por recorrer. Amén. Así que sigamos adelante en esta carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, porque, Señor Jesucristo, nos has levantado como columnas. Nos has levantado como esas columnas, como ese baluarte. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y queremos, oh Dios, manifestar, Señor, esa verdad a los demás. Y queremos sostener esta verdad, Dios mío. Y para eso te necesitamos. Oro, Señor, para que ninguno de nosotros pierda, Señor, las fuerzas. Para que ninguno de nosotros, Dios mío, Señor, caiga derribado, Señor, y diga que es demasiado peso para llevar, o para portar, o para cargar, Señor. Como le dijiste a Jeremías, no temas delante de ellos, para que no seas derribado. No temas delante de ellos, porque si temes, el temor te derribará. Pero yo te he puesto a ti como columna. Los apóstoles fueron columnas. Señor, en Apocalipsis dices que nos harás columna. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser columna, Señor. Aun cuando parecemos débiles, cuando sintamos que las fuerzas, Señor, nos fallan, danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza, Señor, para que podamos, oh Dios, sostener todo lo que tú tienes preparado para estos tiempos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos animes, que nos levantes, que hagas tu obra completa en cada uno, Señor. No nos sueltes de tu mano y llévanos, oh Dios, Padre, a permanecer sólidos y firmes en el nombre de Jesús. Dios mío, nuestro corazón tiene un mensaje que dar. Nuestra vida tiene un mensaje que dar. Esas columnas, Dios mío, Señor, te honraban y nosotros queremos honrarte también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Glorificamos a Dios. Van a haber tiempos donde vamos a necesitar la fortaleza de Dios. Amén. Tiempos donde vamos a necesitar creerle a Dios. Somos columna y somos baluarte de la verdad como iglesia. Amén. Y esas columnas sostenían el peso. Usted y yo debemos de sostener el peso, la carga. Debemos de sostener el peso de la obra de Dios. Amén. Somos columnas. Estamos llamados a portar la carga del Evangelio de Jesucristo. Y eso es dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. También cuando somos iglesia, fuera a un mundo que necesita a Dios. Amén. Así que sigamos adelante, fieles al Señor. Amén. Sigamos adelante fieles al Señor. Lo que viene, los tiempos que vienen son difíciles, pero usted piense en esta palabra. Cuando usted se sienta débil, usted piense lo que Dios le dijo a Jeremías. Le dijo, yo te he puesto como columna. ¿Qué columna se sentiría él en algunos momentos? Yo te digo que no se sentía ninguna columna, que él se sentía más bien débil, abatido, turbado, pero para Dios era una columna. Simplemente le dijo, no temas, no te amedrentes delante de ellos, que no caigas delante de ellos. Pero él seguramente en algunos momentos no se sentía columna,
pero Dios lo había llamado a ser columna. Amén. Dios te ha llamado a ser columna. Para Dios eres una columna. Por eso Él todo el tiempo está ahí, levantándonos para que no caigamos. Porque no puede caer la verdad de Dios. Amén. Así que sostenemos la verdad de Dios. Somos columnas talladas. Porque la verdad está escrita en nuestros corazones. Amén. Así que sigamos adelante, creyéndole a Dios. Este es un mensaje para fortalecer nuestros corazones. Aunque nos lleva a la reflexión, pero es para que el corazón sea fortalecido. Dios nos ha llamado columnas y Dios no miente. Si usted dice, yo no soy columna, usted hace a Dios mentiroso. Cuando Dios llama a su iglesia, le llama columna y baluarte de la verdad. Amén. Decimos, como dijo el profeta, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo va a decir el débil, fuerte soy? Porque Dios lo ha llamado así. Amén. Entonces no se trata de lo que nosotros vemos o vivimos, se trata de lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. Y Él ha dicho que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es porque Dios le ha puesto un freno al infierno y no permanecerá. Amén. Y no lo tocará, y no tocará la iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que seguir siendo fieles y creerle al Señor. Amén. Columnas y baluartes de la verdad. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.